usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Dios les bendiga, este es el día que hizo el Señor, en Él nos gozamos y en Él nos alegramos. Mi nombre es Víctor Treviño y somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. Es un honor poder entrar a sus hogares a través de esta transmisión. Estamos desde la ciudad de Houston, Texas, por este canal que ha sido una bendición para nosotros poder presentar el Evangelio a través de lo que Dios ha puesto hoy en nuestros corazones. Le damos gracias al Señor por una oportunidad más de empezar un nuevo día, una nueva semana, creyendo que Dios tiene algo nuevo, algo preparado para todo aquel que cree y que pone su fe en Él. Me acompaña mi hermano Jesús. Buenos días, hermano, ¿cómo está? Buenos días, es un placer de verdad estar con ustedes de nuevo. Un nuevo día, nueva misericordia, una nueva mañana, para esperar en el Señor todo lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Damos las gracias al Señor por permitirnos desde este altar, como siempre decimos, traer una palabra fresca, una palabra que sale del corazón de Dios para el corazón del hombre. Y este es un ministerio profético de las trompetas de plata que el Señor ha levantado con el propósito de hablar la palabra en estos últimos tiempos, de alertar al pueblo del Señor y a aquel que estamos profesando que va a ser pueblo del Señor para estos últimos tiempos. Sabemos que estamos viviendo los tiempos difíciles, los tiempos más duros de nuestra generación, que estamos creciendo con una generación que viene con tinieblas, viene entenebrecida su mente, y el Señor ha puesto en nuestro corazón desde este altar levantar una bandera de victoria, levantar una bandera, un pendón de victoria, para que el pueblo sepa y entienda que el Señor vive y que el Señor mantiene una generación, que mantiene un renuevo en su pueblo y que mantiene a un pueblo expectante, sabiendo que su venida está cerca. Damos gracias al Señor por esta mañana, Víctor. Damos gracias a todos aquellos que nos siguen desde Orlando, desde Florida. Gracias por su mensaje, gracias por sus textos desde Centroamérica, las personas que han estado llamando, han estado testeando. Hemos tratado de devolver todos los textos y los mensajes de acuerdo a las peticiones, orando, sabiendo que hay mucha necesidad en el pueblo, uniéndonos a su petición para orar y ponerlo en el altar del Señor. Que sea el Señor haciendo su voluntad en cada una de estas peticiones. Damos gracias a nuestros pastores, José Recino, su esposa, y a los pastores de la Iglesia Faro de Luz, que es donde nos estamos congregando, como manda la palabra, ¿verdad? Iglesia somos nosotros, como siempre digo, somos nosotros una iglesia, pero tenemos que congregarnos y compartir con los hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de ellos y por lo que está haciendo en medio de todos nosotros. Les saludamos y bueno, abrimos con la palabra. Hoy tenemos una palabra que nos confronta, pero también es una palabra que es necesaria. Una palabra que es necesaria entender, Víctor, porque en este tiempo hay cosas que tenemos que ordenar, hay cosas que tenemos que poner en su lugar, y el título de este tema se llama El Espíritu que ordena todo. Y vamos a usar el capítulo, el libro de Corintios, las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? La primera carta de Corintios, del capítulo 2 al verso 13. Dice así la palabra del Señor. Lo leo de la Nueva Versión Internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. En la Nueva Versión Internacional dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Entonces hay un orden que el Señor tiene. Y el Señor nos ministraba esta semana con respecto a esta palabra, porque a veces queremos recibir cosas espirituales sin tener un orden espiritual, sin saber a quién recurrir en el tiempo que estamos de prueba. Por lo general nosotros como humanos en esta descendencia pecadora nos hemos acostumbrado a recurrir al auxilio, a recurrir a la sala de emergencia hasta cuando ya la cosa se ha puesto en candela, ¿no? Cuando la cosa se ha puesto grave, decimos nosotros. Entonces, esta palabra nos enseña que hay cosas, hay un lineamiento que Dios ha puesto, o hay un lineamiento que Dios tiene por su palabra, por su bendita y sagrada palabra, que tiene poder, que tiene espíritu, que hay que recurrir, que hay que colocar cada cosa en su lugar. Cuando hablamos de lo espiritual, estoy hablando todo lo que viene del cielo. Y a veces queremos ligar lo que viene del cielo con lo que está en la tierra. Sí. Lo del mundo, lo terrenal, con lo espiritual. Pero Dios muestra por su palabra que su palabra es infalible, que no falla.
que a veces esperamos cosas, recibir cosas, pero recurrimos a las cosas del mundo medio añadiendo o poniendo cosas espirituales. Y esta palabra, este verso, nos indica que debemos ordenar las cosas espirituales a las cosas espirituales para poder recibir, de acuerdo a la voluntad del Señor, lo que estamos esperando. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué tenemos que acomodar esto? Porque siempre necesitamos una solución para nuestras vidas. Siempre lo espiritual va a traer la solución a cualquier problema que tengamos nosotros los humanos, los que estemos en vida, los que estemos reinando en esta tierra de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Entonces, a veces buscamos soluciones y no las vamos a encontrar o tardan en llegar porque el Señor tiene que hacer algunos arreglos. Pero estas soluciones a todo tipo de problemas, ¿verdad? A mí me conmueve las llamadas, me conmueven los textos y me compunge el espíritu y me recuerda, le digo al Espíritu Santo, recuérdame cuando yo esté clamando o orando las peticiones por las que tú quieres que yo ore, porque veo tanta necesidad en el pueblo del Señor, al igual que en el pueblo que no tiene a Cristo en su corazón, y podemos entender que estamos buscando soluciones que no son espirituales. Estamos clamando, a veces estamos orando y la oración no pasa del techo porque no hemos puesto lo espiritual en lo espiritual. Y sabemos y entendemos por la palabra que desde lo espiritual es que trae la solución a lo común, a lo normal. El mundo sobrenatural, el mundo espiritual está gobernando la parte natural del hombre o la parte natural de este mundo. Así que podemos entender por la palabra que no va a venir la paz, no va a venir ese descanso en el Señor, no va a venir ese momento donde uno pueda sentirse maduro, sabiendo que no importa que pase por cualquier tipo de tribulación o por cualquier tipo de prueba o por cualquier desierto. No va a venir esta paz cuando no entendemos que hay un mundo espiritual, que de eso espiritual fue creado lo que nuestros ojos ven, y lo vamos a llevar a la palabra, ¿verdad? No podemos arreglar los problemas naturales con respuestas naturales. Los problemas naturales se inician tal vez en lo natural o se inician en lo espiritual, pero la solución de esto siempre va a estar en lo sobrenatural, siempre va a estar en lo espiritual. Así que es un tiempo de no estar religiosamente, ¿verdad? Porque a veces nos convertimos en personas religiosas, Víctor, que creemos que por hacer ciertas cosas o cumplir ciertas horas o hacer ciertas cosas vamos a recibir la voluntad del Señor y vamos a recibir la respuesta a lo que le estamos pidiendo al Señor. La palabra nos lleva a entender que tenemos un mundo sobrenatural y que estamos sujetos a él, que ese mundo natural se mueve de acuerdo a cómo esté el espíritu. Entonces, por eso te digo que hay que separar lo religioso, hay que separar lo santo de lo profano. Lo religioso no tiene nada que ver con Dios. Así es. Una religión no tiene vida, no tiene espíritu, está muerta. Es comprobable que está muerta, porque el Espíritu de Dios es el que trae la vida, el que trae la paz, el que trae la verdad, el que trae la justicia a reinar en medio de nosotros. Así que, Víctor, Primera de Corintios, este capítulo 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual, habla de un orden. Así es interesante porque el apóstol Pablo, si leemos la versión, creo que la versión Reina Valera dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sabemos que la palabra de Dios es espíritu. Amén. Entonces él dice, yo no te estoy leyendo una carta simplemente escrita por hombres, sino estoy hablando una palabra inspirada por Dios, amén, inspirada por el Espíritu Santo. Y dice, son cosas que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual o lo espiritual. Vemos al apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Corintios, una iglesia que estaba en desorden, una iglesia que sí tenía los dones del Espíritu, pero que no había podido encontrar un balance dentro de lo que es la vida cristiana. Muchas veces nos encontramos dentro de la vida cristiana ya con 15, 20 años y no hemos podido entrar en un balance espiritual, no hemos podido entrar en un balance donde pueda acomodar lo que es mi vida espiritual, que sea la que gobierne. Sabemos que somos seres tripartitos, que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Y usted sabe, cuando Dios crea al hombre, dice la palabra que fuimos formados del polvo de la tierra. Cuando Él sopla sobre el hombre es cuando el hombre empieza a vivir.
Es un espíritu que da vida. Entonces el espíritu gobernaba sobre el hombre y estaba el alma y el cuerpo, pero cuando el pecado entra a la vida del hombre, el espíritu es oprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma, las emociones, sabemos que en el alma se sientan las emociones, los sentimientos, el intelecto humano empieza a gobernar sobre el hombre, y este yo pienso más que nada que este es el problema. Nunca vamos a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual hasta que se produzca un orden dentro de nosotros, porque podemos aparentar poder, usted puede tal vez en lo natural tener algo en orden, tal vez su casa puede estar en orden, hablando de la estructura, hablando de lo físico, pero ¿qué tal lo que hay adentro? ¿Qué tal lo que está detrás, lo que encierra? Eso es lo que tiene que estar en orden, así como nuestras vidas también tienen que estar en orden. Entonces, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, acomodando lo espiritual, pero Jesús lo dice de otra manera. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor hablándole a Nicodemo acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Y estas palabras van como entrelazadas porque pueden darnos el entendimiento para poder saber que hay dos lados. Está el lado carnal y el lado espiritual. Tenemos que entrar en un balance. Con esto no quiero decir que tenemos que ser siempre carnales y siempre espirituales. No, somos seres espirituales. Que claro, tenemos un cuerpo, tenemos una carne. Pero el espíritu es el que tiene que tener el gobierno sobre el cuerpo. Todo lo que nosotros vemos es una figura de lo que ya existía. Amén. Todo lo que vemos en la tierra, todo lo creado, los animales, las plantas, toda estructura, todo lo que se ha levantado es una figura. ¿Por qué digo esto? Cuando Moisés estaba levantando el tabernáculo de reunión, el Señor se le apareció y Él le dio especificaciones, le dio ordenanzas. Y le dijo ahí en Éxodo capítulo 25, versículo 40, mira y haz todo conforme al modelo que te ha sido enseñado en el monte. Y esto es bien clave, hermano, porque lo primero que tenemos que aprender es que existe un diseño original. Cuando nosotros entendemos que hay un diseño original, vamos a poder entender que necesitamos alinearnos al propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ver cómo Dios ha establecido las cosas a través de su palabra para nosotros poder entrar. No es que Dios va a entrar en nuestra vida y Dios se va a acomodar a nuestra manera de vivir, a nuestro desorden. Claro que no. Dios va a proveer todas las cosas para que nosotros entremos y podamos alinearnos con el propósito, con el plan que Él tiene para nuestras vidas. Todo lo que hoy vemos es solamente una sombra de lo que ya existe. Usted hablaba de algo bien importante y ese es un alineamiento. ¿Cómo vamos a poder alinearnos al propósito de Dios? ¿Cómo podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual cuando estamos rodeados de un mundo que va en decadencia, de un mundo, de una sociedad que se ha corrompido, de una sociedad que está buscando solamente su propio interés? Yo hablaba esta semana en un estudio que hablaba con el grupo de alabanza en la iglesia. Les decía que estamos viviendo la generación del i. ¿Qué es la generación del i? La generación del iPhone, del iTunes, del iPad, la generación del iHome. La generación del I es una generación que solamente ve por uno mismo. I tiene que ver con el yo, con mi ministerio, mi llamado, mi casa, mi. Y el Señor te está diciendo, tienes que morir al mí, tienes que morir al yo y tienes que empezar a ver la necesidad que hay. Muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas naturales que perdemos de vista las cosas que han sido creadas por el Espíritu, porque todo lo que usted decía, algo bien clave, todo lo que nosotros vemos ya existía. Amén. Ya estaba. Amén. Y si nosotros queremos buscar a veces una solución en lo natural, usando cosas naturales, recursos naturales, vamos a errar, porque todo tiene un principio y todo tiene un alineamiento. Amén. Amén. No podemos arreglar los problemas naturales, ¿verdad?, con respuestas carnales. Así es. Es difícil encontrar una solución perfecta, es difícil encontrar una solución, es difícil encontrar la parte espiritual de Dios cuando estamos carnales, ¿verdad? O sea, buscando respuestas. ¿A qué me refiero? Porque uno, por lo general, el hombre viene de una descendencia pecadora. Y cuando no estamos muy fuertes en el espíritu, podemos entender que nosotros somos superhombres. A veces tenemos un high, un low que hace que el hombre a veces esté low, esté en la parte baja, esté desanimado por cualquier situación.
deja de orar, deja de hacer sus ejercicios espirituales, deja de fortalecerse, a veces deja de alimentarse, de comer bien, me refiero al espíritu. Entonces, por supuesto, va a venir una debilidad y llegan los problemas, llegan las tentaciones, a veces llegan los problemas en la misma casa o con los familiares o con la esposa o de cualquier circunstancia. El enemigo manda un dardo y comienzan los problemas. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a la mente del hombre? Lo primero que viene a la mente del hombre es, yo no soy un hombre de Dios, estoy fallando, se aparta. A veces decidimos alejarnos del Señor. Empieza la raíz de amargura, empieza el odio, empieza el rencor, empiezan a venir cosas que el enemigo puede traer del pasado al presente y juntarlas para desanimarte más, para tratar de que no te levantes. Entonces, cuando estamos en medio de todo esto, podemos entender que a veces el hombre quiere buscar con esa, por ejemplo, me acuerdo del varón que llamó la semana pasada, ¿no? Pidiendo un consejo de cómo hacía él, que tenía un hermano que estaba tratando de expropiarle algo, tierras o casa o algo que él tiene en otro país, y decía, me estoy llenando de odio, me estoy llenando de esto y no quiero actuar de la misma manera. De ninguna forma él iba a poder obtener justicia. Él estaba pidiendo justicia, y la justicia del hombre por la descendencia siempre va a estar cargada de maldad, siempre va a estar cargada de lo no perfecto, porque la verdadera justicia es la que proviene del cielo. Dios es un Dios justo, santo, y Él nos va a dar de acuerdo a las dádivas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y se le dio una casita, se le dio un carrito, dice la Biblia que todo lo que viene de parte es un don perfecto que no añade tristeza. Entonces, viniendo a esto, a veces nos cargamos de este odio, este rencor, y queremos resolver las cosas en medio de todo esto con esa ira. Pero Primera de Corintios dice que Dios nos llamó a paz. Primera de Corintios 7:15 dice que Dios nos llamó a paz, para que estemos en paz. Y cuando hablamos de la paz, es vivir en el descanso del Señor, es vivir confiado en el Señor, que Él es el que ha dado todas las cosas y Él que a veces permite las cosas para llevarte a otro nivel espiritual. Entonces, muchos se estarán preguntando en esta mañana o en este momento, pero yo estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por esta enfermedad, se me murió un hijo, se me murió mi mamá, se me murió mi papá, ¿verdad? Está pasando por este dolor, y Dios, que es Dios tan malo, ¿por qué no me lo guardó? ¿Por qué no dejó? Estas son las clases de preguntas que el pueblo se está haciendo. La Biblia está escrita, la palabra está diseñada para que desde el Génesis hasta Apocalipsis se cumpla. Y el Señor dice, yo no los voy a juzgar, lo va a juzgar mi palabra. A veces el Señor tiene que permitir cosas en la vida para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a otro lugar, para llevarnos a otro tiempo específico, para llevarnos a otra parte de nuestra vida, donde Él nos va a fortalecer, nos va a madurar y nos va a poder enviar, preparándonos para este último tiempo. Entonces usted no vea la situación en la que está envuelta ahora o en la que está envuelta ahorita de una manera tenebrosa, de una manera que usted dice, bueno, estoy lleno de ira, estoy lleno de odio, pero si usted conoció al Señor, va a haber un espíritu que va a venir a tocar a su puerta. Va a haber el Espíritu Santo que va a estar redarguyendo y que le va a estar llamando, que lo va a estar llamando para que usted se levante como se levantó ese hijo pródigo, que sabía que tenía una herencia, que sabía que tenía un padre, que sabía que tenía una familia, que lo amaba, no importando las circunstancias en las que estuviera. Dios sigue llamando, Dios sigue levantando al pueblo. Y esta palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es porque Dios nunca te ha abandonado. Hay una palabra que siempre está llamando al hombre al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento para que vuelva al corazón de Dios, para que vuelva a levantarse, para que vuelva a obtener la fuerza que muchas veces necesitamos y que la entregamos a este mundo llenos de odio, llenos de ira, llenos de falta de sabiduría y con falta de discernimiento. Entonces, este odio y esta violencia nos separa muchas veces de Cristo, nos separa de la realidad y de las respuestas que de verdad necesitamos. A veces vemos a los jóvenes cómo están tan necesitados de simplemente amor, de simplemente una palabra de cariño, de simplemente un consuelo que le puedas dar con un abrazo y decirle, hey, tú tienes valor en la casa del Señor, tú tienes valor en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces hay cosas que vemos en ellos, las actitudes que están renuentes, que están altivos, que llegan a una edad donde se vuelven un poco groseros, ¿verdad? Contestones, y no entendemos que es una etapa de que uno pasa, que está en un proceso de maduración, y debemos de verdad soportar esta etapa siendo conscientes, siendo maduros en el espíritu, tratando de llevarlo a la parte espiritual. Entonces,
¿Por qué hablamos de la palabra del Señor, la Biblia como un compendio de 66 libros, verdad? Es algo espiritual. ¿Por qué fue dejada para nosotros como manual? Porque entendemos que nos fue dejada para que busquemos la solución o podemos buscar la respuesta a eso común que nos está determinando, a eso común que nos está acabando, a eso común que está robando mi paz, que está robando mi tranquilidad, que está robando mi gozo. A veces cometemos errores porque no entendemos la palabra, queremos buscar, por ahí más adelante vamos a hablar de Sara y de Agar, cómo Sara se equivoca y busca en lo natural una respuesta, busca una solución a su problema, que no podía tener hijos, busca una solución dentro de su conocimiento, dentro de su sabiduría caída, dice la Biblia, que es la del hombre, dentro de nuestra sabiduría perversa. Muchas veces buscamos las soluciones que nos van a traer más problemas. Entonces, ¿qué causó Sara? Sara causó un tremendo problema que hasta el día de hoy lo estamos llevando, ¿verdad? Lo que es la descendencia de Ismael y lo que significaba Ismael, ¿verdad? Este mundo árabe musulmán que oramos y pedimos por ellos, por todos los que se están convirtiendo allá, un pueblo como Dios lo había prometido, innumerable, incontable, igual que nosotros que venimos de Isaac, pero se causó un problema simplemente porque ella no esperó un tiempo. A veces nos desesperamos y no buscamos la solución en la palabra. Hay una parte espiritual que Dios ha propuesto, que Dios ha dispuesto. Y si Él hizo estas promesas, Él las va a cumplir. Tenemos que hacer ¿qué? ¿Cuál es la solución? Creerlas, tener fe en el Hijo de Dios, tener fe en que Él escribió esto y lo dejó para Él cumplirlo, porque Él no es hijo de hombre, Él no es hombre para fallar, Él no es hombre para mentir, Él no es hombre como tú y como yo, que tenemos muchas debilidades. El hombre vino en la carne, pero perfeccionando para perfeccionar y dejar un modelo para nosotros, sabiendo que en Cristo podemos hacerlo todo, sabiendo que en Cristo dentro de nosotros yo puedo caminar con este tabernáculo de acuerdo a los parámetros que Dios ha propuesto en su palabra. Entonces, simplemente te quiero decir que a veces buscamos soluciones en lo carnal, no es con ira, no es con odio, no es con rencilla, no es con... La Biblia dice en Efesios que no estamos peleando una batalla con seres terrenales, con seres carnales, no son con armas de este mundo, son con armas espirituales. Y si en lo espiritual Dios ha acomodado todo en lo espiritual, hay una parte que tiene para ti, hay una parte y un propósito que tiene para tu vida y para mi vida, que tenemos que buscar, que tenemos que caminar y que tenemos que esperar en Cristo para que las cosas vayan viniendo y Dios vaya acomodando cada cosa en su lugar, porque es el Espíritu de Dios que nos enseña a caminar dentro de este mundo que desfallece, dentro de este mundo que a gritos está buscando una respuesta en muchas cosas, que a gritos está gritando: ayúdame, tengo necesidad. Y este mundo, en su altivez, en su ignorancia, en su orgullo, no agarra la palabra del Señor, no toma lo espiritual, que es la respuesta que debemos obtener. Vemos los gobiernos como están buscando soluciones entre ellos mismos, vemos los gobiernos como están corruptos, se han corrompido a tal grado que la maldad se le ha secado el corazón, no tienen amor por nadie. Y es eso lo que va a prevalecer hasta el final. Cuando tú inyectas amor, cuando tú inyectas esa vida de sangre para que dé más vida en lo espiritual. Si no te llenas del Espíritu de Dios, si no buscas y no te instituyes, te ordenas por la palabra, buscas un parámetro que alinee tu vida de acuerdo a la palabra, vamos a estar muertos, vamos a estar caminando en lo natural. ¿Y por qué digo muerto? Porque el mundo es un cementerio. El mundo está lleno de muertos. Jesús le dijo a él: deja que los muertos entierran a sus muertos, porque el mundo no tenía vida, no tenía el conocimiento, no tenía el Espíritu de Dios, no tenía la palabra escrita, no tenía la revelación completa. Tú y yo la tenemos. ¿Por qué el mundo está caminando así? ¿Por qué mi casa camina así? Hace falta que se pare uno en fe, hace falta que se pare uno en la brecha, y siempre lo estamos diciendo. Víctor, hay cosas que la palabra nos muestra que tú lo dijiste. La palabra en 2 Corintios capítulo 4, 18 dice: no viendo lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Wow, no, es tremendo esto. Lo que nosotros vemos y a lo que nosotros amamos más y a lo que nosotros nos apegamos más, al carro, a la casa, a nuestra familia, dice la Biblia que es pasajero. En otra parte de la Biblia dice que somos nómadas, somos como nómadas, estamos cambiando, no vivimos en un solo sitio, ¿verdad? Y estamos todo el tiempo cambiando, buscando soluciones. Es por esto es pasajero. Pero lo que es eterno,
lo que es celestial, ya Dios lo dispuso y lo propuso para usted y para mí, para que tengamos una casa, un lugar, un tiempo preciso donde llegar y donde descansar. Eso es lo que dice este 2 Corintios 4:18 que tú mencionabas, ¿no? Es pasajero, mientras lo que no se ve es lo eterno. Entonces, ¿de qué debo agarrarme yo en esta vida si no me puedo llevar nada? Que hasta el anillo que tengo, que demuestra que tengo un pacto con una mujer en esta tierra, casado con hijos, se va a quedar. Tal vez cuando a mí me vayan a enterrar, van a sacar el anillo y lo van a dejar allí. Pero como yo no voy a morir, yo estoy proclamando y profetizando de que yo soy la generación que va a ver la venida de Cristo, no me voy a preocupar por lo que tengo en vida. Me voy a preocupar por lo espiritual. Me voy a preocupar por la herencia que Dios tiene para mí, para usted y para sus hijos. Porque Él habla de unos hijos. Y la gente, vamos a tener que hablar de esto, visto en programas que van a venir. Porque hay gente que está creyendo que son hijos de Dios, viviendo en una religión, viviendo sin relación con el Padre. Que ese es otro tema, ¿verdad? Hay una predestinación, hay hijos que Dios escogió para guiar una manada, hay hijos que Dios escogió dentro del remanente, pero eso es otro tema. Vamos a dejar esto acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y 2 Corintios, quiero leerlo porque nos ministra esto de entender de que lo visible no es lo que permanece, no es lo que me va a ayudar. No es la solución que te traiga el psicólogo, el doctor, los necesitamos. Gloria al Señor por esas personas que se preparan para poder traer un tipo de solución temporal a nuestras enfermedades. Pero la enfermedad principal, que es la que sale del hombre, que es la que sale del corazón, solo hay uno que la conoce, solo hay uno que la puede arreglar, porque Él fue el que formó al hombre, fue el que con sus propias manos puso el corazón, puso el hígado, puso cada parte en su cuerpo, y a Él es que debemos clamar. Y cuando usted habla acerca está tocando el pasaje de 2 Corintios 4, ¿verdad? Cuando vemos el contexto de 2 Corintios 4, lo que el apóstol Pablo dice que las cosas que hoy vemos van a desaparecer. Él está hablando de los padecimientos que él sufre como apóstol, ¿no? Él dice esta leve tribulación momentánea. Y mire cómo usa las palabras el apóstol. Dice esta leve tribulación momentánea. Él sabe que va a pasar. Él sabe que viene un problema, sabe que viene un ataque, pero dice esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez y más excelente peso de gloria. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más problemas yo tenga, más perfeccionado voy a ser. Entre más crisis yo tenga, más fuerte voy a ser en el espíritu. Cada problema, cada situación adversa, cada crisis es una oportunidad para que actives tu fe, para que tú te puedas levantar y decir, esta es una oportunidad para yo sacar el verdadero hombre que Dios me ha dado, el verdadero, tomar la palabra de Dios y poder hacer uso de las promesas del llamado que Dios ha puesto sobre mi vida. Porque mire, en medio de lo fácil todos trabajamos, ¿no? Cuando ya todo está acomodado, qué padre poder llegar y hacerlo. Pero qué tal cuando hay un desorden, qué tal cuando vienen las aflicciones de la vida, ¿cómo vamos a enfrentarlo? El apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea produce en mí, es decir, que si uno no tiene problemas, nunca se va a producir en nosotros un peso de gloria, nunca se va a producir en nosotros un carácter para poder enfrentar las cosas y para poder ejercer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces él dice, no mirando las cosas que se ven, porque lo que se ve es pasajero. Amén. Todas las cosas que nosotros hoy vemos, como usted decía, son pasajeras. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 5 dice, aquello que fue, ya es. Escucha esto. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Hasta parecería como un trabalenguas. Pero el Señor en el libro de Eclesiastés está dando algo bien sencillo. Lo que tú hoy estás viendo con tus ojos, tranquilo, ya existía desde hace mucho. Y lo que viene, lo que va a venir, ya existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está hablando una palabra y te está diciendo, no te preocupes, no te afanes. Porque yo soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Yo tengo en mis manos, tengo los tiempos. Yo hice al hombre, yo lo creé conforme a mi imagen, a mi semejanza. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Y Dios es fiel con esto porque Él dice que Él restaurará lo que pasó. Y cuando hablamos de restauración, hablamos del diseño original de Dios. El apóstol Pablo dice, lo que hoy se ve es pasajero, pero después dice, lo que no se ve es eterno.
Ese es el diseño de Dios. Lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, lo que no alcanzamos a percibir en nuestra manera de ver las cosas, eso es lo que Dios quiere y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo con tanta insistencia le habla a los corintios y les dicen: hey, acomoden lo espiritual a lo espiritual. Que está diciendo: métanse en la línea, en el tiempo de Dios, para que ustedes puedan ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas, no está diciendo solamente las cosas buenas, no, todas las cosas, si sean cosas malas, cosas buenas, nos ayudan para bien, para nuestro crecimiento. Nosotros estamos peleando la batalla en una tierra y Dios nos está preparando todo. En otros temas vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el milenio, lo que Dios tiene preparado, su reino de 1000 años para nosotros. Entonces tenemos que entender que Dios estamos como en un tiempo de preparación. Nosotros pensamos que bueno, pues aquí la vida ya se acabó todo. No, estamos en un tiempo de preparación para poder recibir las coronas que Dios quiere darnos, entregarnos las cosas que Él tiene reservadas para nosotros. Y me llama mucho la atención porque usted hablaba de querer solucionar las cosas con una lógica humana. De decir, bueno, pues estoy pasando por este problema, bueno, lo voy a hacer así porque a mi amigo le funcionó, o porque a aquella persona le salió bien. Y no podemos guiarnos por eso, no podemos guiarnos a través de lo que vemos. La Biblia, 4 ocasiones en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, los que creemos en el sacrificio en la cruz, los que fuimos rescatados y salvados a través de esa sangre, de esa expiación por nuestros pecados. Esos somos los justos. No, la justicia del mundo es muy diferente a la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver no con lo que nosotros podamos hacer, sino con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces hay cosas en las cuales tenemos que volver al diseño original para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Hay una palabra en Hebreos 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, escuche esto, por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense, todo lo que nosotros vemos, toda la naturaleza, toda la creación fue hecho de lo que no se veía. Si vamos al libro de Génesis capítulo 1, dice la Biblia que en el principio todo estaba en desorden, había un desorden en el principio cuando Dios crea los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de una creación estamos hablando de una separación. Cuando Dios crea el cielo y crea la tierra, estamos hablando de millones de años en medio. Y es muy profundo y es muy fuerte, pero a la luz de la palabra podemos entenderlo. Son millones de años que pasan. Pero cuando Él crea el cielo y la tierra, Él empieza a ver que todo estaba en desorden. Y Él no puso las cosas en desorden, porque Dios es un Dios que hace todas las cosas en orden. Y ahorita no podemos abundar mucho, meternos mucho en este tema, pero lo que les quiero transmitir es que Dios ve el desorden. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo no sé cómo está tu vida, tal vez está en desorden, pero Dios quiere moverse en tu vida. Dios está esperando que tú le digas sí, Señor, para Él poder activar lo que Él tiene ya para ti, porque dice la palabra: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz apareció en medio de las tinieblas cuando no había sentido, cuando todo estaba oscuro. Ahí la luz resplandeció. Así la luz puede resplandecer en tu vida, en tu casa, si tú solamente dices sí, Señor, yo creo. Y es interesante porque Dios hizo la creación en fe. Amén. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Porque cuando Dios crea todas las cosas, dice que el universo fue creado por la palabra. La palabra es espíritu, la palabra es fe, la palabra crea cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:12 dice que Dios, ese mismo Dios, llama a las cosas que no son como si fuesen. Él llamó a la existencia lo que no se veía. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la palabra. Y yo creo, hermano, que Él puede hacerlo de nuevo. Amén. Y está prometido que Él va a restaurar cielos nuevos, tierra nueva. Pero cuando hablo de que Él puede hacerlo de nuevo, es que también puede hacer esto en lo natural. Él puede crear en tu vida cosas que existen, porque Él es el Dios creador. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él puede crear en nosotros cosas que no vemos, cosas que aún no existen, cosas que aún no podemos ni siquiera poder ver
Dios puede crearlo, Dios puede hacerlo de una manera grande, de una manera que tú no te puedes imaginar. Y Dios nos da esa identidad a través de su palabra. Si usted ve, por ejemplo, todos cuando crecemos en lo natural, todos tenemos ese sentido de creación, de empezar a crear cosas, de hacer cosas, empezar a formular cosas en nuestra mente, empezar a darle diseño con nuestras manos. ¿Por qué? Porque tenemos la identidad del Padre, porque tenemos la identidad de Dios en nosotros, esa identidad de poder crear cosas. Pero nosotros tenemos, y aquí es donde se hace la división, de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo lo que nosotros creamos cosas de lo que tenemos, de lo que vemos. Por ejemplo, si yo voy a crear, no sé, el sistema solar en una escala de papel, no sé, cartulina. Yo empiezo a crearlo, pero ese papel ya existe. Yo puedo crear algo hermoso de algo que ya existe, pero Dios puede crear algo hermoso de lo que no hay. Eso es lo interesante, porque Dios puede hacer las cosas. A veces nosotros decimos, Señor, pues que yo no tengo los recursos, yo no tengo las cosas necesarias, yo no puedo hacer crecer esta iglesia, yo no puedo hacer crecer este ministerio. Es que no se trata de que tú lo hagas crecer, tú solamente vas a hacer lo que está en tus manos, lo natural, pero lo sobrenatural viene del cielo. Todo buen don y toda dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios lo hizo, una vez más yo vengo a decirte y vengo a declarar proféticamente que Él puede hacerlo de nuevo. Él puede crear algo de tu imposibilidad, de lo que tú no puedes ver. Tal vez tú estás viendo que solamente ya hay pocos panes, pocos peces en la canasta. Tal vez estás viendo que solamente tienes un poquito de harina como aquella viuda. Hey, tranquilo, porque Dios siempre es especialista en hacer cosas grandes de las cosas pequeñas. El Señor me habló hace tiempo y me dijo, te voy a enseñar lo grande de mí en lo pequeño de ti. Vas a hacer cosas grandes de las cosas pequeñas. Y esta palabra me confrontó mucho, y al poder ver esto, al poder entender lo que Dios hizo de la nada, de lo que no se veía, Él creó estas cosas. Dios puede hacerlo una vez más. Tenemos vidas tal vez una vida como el principio de la creación. Tal vez tu vida está en desorden, tal vez tu vida está oscura, en tinieblas, en penumbras. Dios quiere trabajar en esa vida, Dios quiere trabajar en ese corazón. Y aunque Dios es un Dios de orden, mi hermano, Él es especialista en poder trabajar en el desorden y hacer cosas cuando nosotros le creemos a Él. Amén, gloria a Dios. Estamos recibiendo textos y mensajes. Saludamos a las personas que también nos están escribiendo los textos desde Tegucigalpa, Honduras. Nos están escribiendo a la hermana Delmis Rodríguez, la saludamos desde aquí, la bendecimos en el nombre de Jesús. Hay otras llamadas que también están entrando. Y bueno, y hablando de esto que tú estás hablando, algo tan importante es entender que no viendo lo visible, porque a veces vemos lo visible o lo que se ve y nos desanimamos. Sí. Nos desanimamos. ¿Por qué? Porque estamos esperando muchas cosas naturales, ponemos siempre primero, el hombre siempre es así. Yo siempre he dicho esto, cuando uno ministra en la calle se da cuenta de esto, que el hombre espera estar hasta la última situación, hasta estar en el caso de miseria, para buscar a Cristo. Siempre buscamos a Cristo como lo último, lo único que nos queda en el último caso. En el caso que ya estamos de salón de emergencia, digo yo. Entonces, siempre el Señor es compasivo y atiende y nos recibe. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque siempre ponemos lo natural primero, no lo sobrenatural. Y es el que Dios nos está llamando hoy, a empezar a visionar, a empezar a ver lo sobrenatural en cada cosa, en tu hijo, en tu esposa, en tu familia. Empiezas a declarar palabras. Yo estoy viendo lo que no es. La Biblia dice que yo tengo que ver las cosas que no son como si fuera. Entonces empiezo a declarar la palabra, empiezo a decirla, empiezo a profetizarla, a decirla pero con fe, sabiendo que esta palabra no viene de mí, no viene de ningún hombre, no viene de ningún sistema, no viene de ninguna religión. Viene del corazón de Dios que la dejó plasmada en la palabra. Empieza a decirle esa situación, tienes que arreglarte en el nombre de Jesús, porque la palabra dice, y empiezas a hacerle la logoterapia que decíamos en los programas pasados, para que se haga patente, para que lo visible venga a ser transformado. Te voy a decir algo y te lo voy a demostrar por la palabra. Todas las cosas naturales están dispuestas a cambio, se pueden cambiar. La palabra lo dice. ¿Por qué? Porque están sujetas a lo sobrenatural, están sujetas a Dios, están sujetas al Espíritu. Y si están sujetas al Espíritu, el Espíritu lo puede cambiar y lo puede transformar. Por eso es que no debemos poner la vista, la visión
en lo que pasa, en lo pasajero, en lo que se puede cambiar, porque vamos a estar errados. Mira lo que dice este mismo verso en el mismo capítulo 4 del mismo verso 18. Te estamos leyendo de que de lo invisible, ¿verdad? No podemos dejarlo a un lado. Tenemos que confiar y poner la vista en lo que no estamos viendo, en lo espiritual. Mira lo que dice el verso 1 y el verso 16 de ese mismo capítulo 4 de 2 de Corintios. Esto es para que no nos desanimemos, y lo dejó escrito el Señor. El verso 1 del mismo capítulo dice: por esto ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. O sea, ya es la primera palabra que Dios nos dice: no nos desanimemos, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de esto es para que sepamos que este ministerio está en vasijas de barro, que no depende de nosotros, sino del Señor. Y en el verso 16 dice así: por tanto, no nos desanimemos, no nos desanimemos, lo vuelve a decir Dios aquí. Al contrario, aunque por fuera nos veamos desgastando o desgastados, por dentro nos vamos a ser renovados día tras día. Esto es que usted recibe fuerza, mi hermano. Esto no es por la edad. Hay gente que tiene 60, ¿verdad? Y ya parece que tuvieran 100. Hay gente que tiene 40 y está viviendo como... Hay gente que tiene 20 o 27 y está viviendo como si fuera de 50, o dan una apariencia como si fueran de 60. Cansados, obstinados, amargados. Han arrugado su corazón con tanto odio y con tanto rencor que les ha amargado la vida, los ha puesto feo. La palabra de Dios embellece la persona. La palabra de Dios trae paz, trae alegría. A Isaac le pusieron risa porque le trajo alegría a Sara. Ella se rió del Señor, ¿verdad? Pero no entendía lo que estaba pasando en lo espiritual. Muchas veces no entendemos lo que está pasando en lo espiritual, pero déjeme decirte que hay un Isaac para ti, que hay un tiempo que viene de cambio, hay un tiempo que Dios ha establecido, pero que tú tienes que buscarlo, que yo tengo que buscarlo en lo espiritual y no en lo visible, porque la Biblia dice que nos podemos desanimar. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Hebreo, en el capítulo 1, el verso 1 y 2 dice esto. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, y a este designó heredero de todo. Lo voy a cortar ahí porque viene una coma después. Lo voy a leer. Dice así: y por medio de él hizo el universo. Dice, y el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Si todas las cosas han sido hechas por Jesucristo, ¿en quién estás creyendo tú? ¿En qué solución? ¿Dónde estás buscando tu solución? ¿Dónde estás recurriendo a traer eso que va a traer paz a tu vida? Si no es a través de Cristo, del único que murió y que resucitó, porque todos los falsos y todos aquellos mentirosos que una vez surgieron como líderes de sectas, que ahora todavía están viviendo, están en sus tumbas y sus huesos usted lo puede encontrar. Pero Cristo murió y resucitó para que tuviéramos una mejor esperanza que no es de esta tierra. Se nos está acabando el tiempo. Le damos gracias por la llamada, le damos gracias por los textos. Dentro de escasos minutos estamos de vuelta con ustedes. Esperemos que se estén gozando con esta palabra, así como me estoy gozando yo. Que la Biblia dice que en reunión de los santos hay gozo, hay proclamación de vida, hay proclamación, hay nueva vida, hay nueva esperanza. Así que lo esperamos en el segundo blog. Somos un ministerio profético, Las Trompetas de Plata. Estoy gozándome con mi hermano Víctor Treviño y su servidor Jesús González, quien le habla. Seguimos esperando sus textos y sus llamadas, y al final del programa vamos a abrir las líneas para que nos compartan esos testimonios preciosos que ya Dios ha empezado a hacer en ustedes y que Él va a seguir haciendo. En escasos minutos estamos de vuelta con el tema que hoy nos ha puesto el Señor, arreglando lo espiritual al espiritual y sabiendo que el Espíritu, que es el que ordena todo, poniendo todo en su lugar.
que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.